que es el tema de normalización. Entonces voy a mostrar una pequeña presentación en la que se refleja un proceso de normalización, analizando qué es la normalización y cómo se desarrolla. Entonces tenemos aquí que son una serie de reglas que se hacen después de pasar el MER a MR, es decir, después de que el modelo entidad-relación es pasado a un modelo en tablas. El MR es el modelo relacional, que es un modelo que lo más recomendable es hacerlo de forma tabular, como si fuera una hoja de Excel. Hay otras formas de hacerlo y con otras herramientas, pero para aplicar el proceso de normalización o para revisarlo, lo más cómodo es hacerlo así. Por eso el formato pues conserva como esa estructura. ¿Para qué se normaliza una base de datos? Primero, para evitar la redundancia de los datos, para disminuir problemas en la actualización de datos, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso a interpretación, reducir tiempo y complejidad en las revisiones, optimizar espacio de almacenamiento y prevenir borrados indeseados. Es decir, que este proceso, si lo analizamos un poco desde el punto técnico, tiene una serie de agregados que lo hacen necesario y recomendable para una base de datos con un desempeño adecuado. Entonces tenemos, ¿qué requisitos tiene la normalización? Entonces, para que una tabla en una base de datos esté normalizada debe cumplir las siguientes reglas. Cada tabla debe tener un nombre único. Esa parte pues es relativamente sencilla porque los motores no la validan, ¿no? Yo no puedo tener dos tablas que se llamen empleados o dos tablas que se llamen productos. No puede haber dos filas iguales. También es relativamente fácil controlarlo con las llaves primarias, porque esas hacen que no haya dos filas repetidas. No se permiten los duplicados, es parte de lo mismo, y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Es decir, que los datos de un atributo o son números, o son caracteres, o son fechas, o son datos lógicos, u otros datos que podemos tener en un momento determinado. Entonces, vamos a avanzar. Niveles de normalización. Para normalizar una base de datos existen principalmente tres niveles que se deben cumplir para evitar redundancias e incoherencias en las dependencias. Estos niveles se conocen como formas normales y lo vamos a encontrar como primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. ¿Qué es esto? Pues digamos lo mínimo que normalmente se exige para una base de datos, digamos que sea aceptable. Hay otras formas normales que no se van a ver y que a veces se pueden aplicar, pero lo más común es trabajar hasta la 3FN. Entonces empecemos. Primera forma normal. Estas cositas son cositas que ustedes deben aprendérselas casi que de memoria. Yo sé que estamos en una época en que la memoria no es muy común, pero cuando yo estoy revisando si una tabla está en forma normal o cumple con las formas normales, pues debo recordar esto. Primero, todos los atributos deben ser atómicos. No debe existir variación en el número de columnas y los campos no claves deben identificarse por la clave. Y debe ser independiente del orden tanto de filas como de columnas, es decir, que yo puedo intercalarlos y no pierde información. Entonces, esa es para primera forma normal. Entonces, ahí en ese orden de ideas me cuentan si esa tabla, aunque ahí está escrito, pero de todas formas traten de mirarla antes de leer, está en primera forma normal. Bueno, avanzo.
No está en primera forma normal porque tiene un atributo no atómico. ¿Qué atributo? El atributo hobby es un arreglo o contiene datos separados por coma. Eso es no ser atómico y eso no se permite o rompe con la primera forma normal. Entonces, hay unos métodos para solucionar estos problemas y normalmente es crear unas nuevas tablas. Entonces, lo que se hace es que esos atributos que están causando problema se llevan a una tabla aparte y se unen con una llave ajena o se unen con el mismo campo. Aquí podríamos hacerlo de dos formas diferentes. Yo lo hice así porque didácticamente lo necesito, pero yo podría haber colocado en la nueva tabla y de estudiante y hobby como una llave compuesta y estudiante dejarlo así y había solucionado la situación. Lo otro es colocar una clave ajena, que fue lo que hice aquí, agregándole los dos campos que saco de la tabla inicial. Siempre hay que hacer eso, llevarse el atributo o los atributos, si hay varios que son problema, a una tabla aparte y no perder la llave primaria. Siempre la llave primaria se debe conservar. Entonces yo lo hice de esa forma porque necesito enseguida para explicar la segunda forma normal esta tabla. Pero los enfoques pueden ser diferentes, así que no es muy común que en un trabajo desarrollado por dos personas sea exactamente igual. De ahí que cuando hay fraude, pues digamos que detectarlo es relativamente fácil, porque no es común que dos personas piensen exactamente igual. Entonces, si bien los pasos son muy similares, la forma como lo organizan suele ser diferente. Bueno, entonces miremos. Estas dos tablas que resultan aquí ya están ambas en primera forma normal. ¿Por qué? Cada una tiene una llave primaria, todos los atributos son atómicos, los atributos no llave dependen de la llave y yo puedo intercalar filas y columnas sin perder información. Me cuentan, por favor, si eso está claro. Bueno, como hay un silencio total, yo interpreto que sí. Segunda forma normal. ¿Qué pasa para que una tabla esté en segunda forma normal? Primero, debe estar en primera forma normal. Es un proceso escalonado. Y segundo, los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen completamente de la clave principal. Es decir, que no hay dependencias parciales. Entonces, avancemos. Esta tabla que yo acabo de crear precisamente presenta esa situación. ¿Por qué? Porque el atributo que no es clave es hobby y no depende para nada del ID estudiante. Entonces, por lo tanto, hay una dependencia parcial, ya que lo que me genera o me define el nombre del hobby es el ID del hobby. Por lo tanto, esta tabla no estaría en segunda forma normal. Era lo que les decía ahora porque la había diseñado así cuando estaba haciendo el ejemplo. Por lo tanto, vuelve y se aplica la norma. Los atributos que están causándome problemas se separan en una tabla aparte y se llevan su llave primaria. Entonces, observen que aquí me quedó una relación estudiante-hobby y la tabla hobby solita. Ya esta tabla, sus dos atributos son llave primaria, entonces no hay que analizarle nada. Y esta tabla, también el único atributo que no es llave depende de la llave. Algo importante, muchachos y muchachas. Para analizar segunda forma normal es porque hay llaves compuestas. Si la llave es un atributo único, no hay que analizar segunda forma normal porque no hay forma de que haya dependencia parcial cuando la llave
es un solo atributo. De ahí porque les explicaba que hice esa transformación para tener el insumo y explicar esta parte. Si ustedes observan y recuerdan lo que trabajaron anteriormente, esto es como ver una relación estudiante-hobby que es de muchos a muchos. Es decir, un estudiante puede tener uno o varios hobbies y un hobby puede ser para uno o varios estudiantes, que como es una relación de muchos a muchos, se soluciona creando una relación intermedia que lleva como mínimo la llave primaria de las dos que la originan, donde estas son. La suma de las dos es la llave primaria y cada una es una llave foránea. ¿Sí? Recordando temas que ya son, digamos, un poquito del pasado, pero que nos vienen aquí para ver que esto es más de lo que venimos trabajando y en este caso sería reforzar y asegurar de que el diseño está acorde. Vamos a la tercera forma normal. Una tabla está en 3FN si está en 2FN y no existe ninguna dependencia funcional transitiva de los atributos que no son clave. Entonces, miren que ya paso, debe estar en 2FN y reviso si está en 3FN. Entonces tenemos esta tabla de estudiante. No está en 3FN. ¿Por qué? El programa disculpen un segundo. El programa depende del ID estudiante y los créditos dependen de programa. O sea, hay una dependencia transitiva. ¿Sí? Entonces, nuevamente aplicamos la regla. ¿Qué hacemos? Esos elementos que nos están causando problema nos los llevamos aparte con la llave primaria. Entonces me quedaría, por un lado, la tabla estudiante con su identificador y su nombre, su llave primaria y de estudiante, y por otro lado, esta tabla, que podemos hablar de la tabla programa, que contendría el ID estudiante que no puedo votarlo. Recuerden que no puedo votar la clave que traigo. Le agrego una clave externa al ID programa y como tal, el número de crédito están asociados al programa, que fue lo que nos hizo que hubiera una dependencia transitiva. ¿Listo? Entonces, mi pregunta es, ¿ya estas dos tablas están en 3FN o no? Yo creo que se podría sacar se podría sacar una tabla por programa. No, no, a ver, Eh, discúlpame, la pregunta es, ¿está en 3FN sí o no? ¿Sí? Sí dice por allá una compañera. Analícenla de nuevo. la Observen. tabla estudiante. No, no, esta tabla que no tiene nombre. No, estudiantes sí está en Ah, ok. 3FN. Esta tabla pregunto si ya está en 3FN. Mire que este fue el resultado de solucionar que esta no estaba en 3FN. Entonces, mi pregunta, esta tabla que yo creé, siguiendo la norma, cogí el ID y los atributos problema, digamos, los separé y les coloqué una clave externa, armo una clave compuesta y mi pregunta, ¿esta tabla está en 3FN? ¿Sí o no? Analícenlo, por favor, que eso me va a dar a entender si me entendieron o no. Tranquilos, muchachos. Ya alguien dijo que sí, alguien lo está pensando. Quiero escuchar a varios, no importa que se equivoquen. Yo digo que no. Por ahí alguien dice que no. ¿Por qué crees que no? Profesor, yo digo que sí. Muy bien, escucho el argumento. O sea, ¿por qué sí, por qué no? Tranquilos. Profesor, Adelante las pues dos el chicas. argumento es, por ejemplo, que en la tabla que usted está explicando sobre ID estudiante y de programa, pues ya los pone como es que no sé cómo explicar, sino Llave como el primaria, esa es la llave primaria. la Es llave una llave primaria y la primaria llave compuesta. foránea, la llave compuesta. Sí. Pero entonces Por tú eso dices yo, que sí, está en 3FN, ¿no es cierto? ¿O dices que no?
Sí está en 3FN, profesor. Listo. Ok, la compañera que dice que no, ¿por qué dice que no? Bueno, alguien más que se atreva a decir algo, muchachos. Profe, yo diría que no. ¿Por Hay qué? hay una relación de muchos a muchos en ambas tablas. Un estudiante puede tener más de un programa No, pero y un dime desde el programa. punto de, no, espérate, dime desde el punto de normalización, ¿en qué punto estamos? Porque entonces de Claro, pronto, entonces lo ideal sería como independizar la tabla de programas y relacionarla con el estudiante con una tabla parecida al ejemplo anterior, donde se colocaba solo el ID de estudiante y el ID del programa en una tabla independiente. ok, bueno, tu explicación es válida, la quería un poquito más coquito. Miren, muchachos, que esta es una tabla con clave compuesta. Entonces hay que revisar la segunda forma normal, que obviamente la rompe. O sea que esta tabla, como tal, solo está en primera forma normal. En segunda no, porque hay dependencia parcial. Realmente el nombre del programa y los créditos dependen del programa, no dependen del estudiante. ¿Sí? Entonces el paso es lo que aprendimos ahora. Separamos los elementos que me dan problema en una sola tabla y a otra tabla llevamos la llave que traía originalmente para no perder los datos. ¿Sí? Recuerden que yo no puedo perder los datos, debo llamarme las llaves. Por lo tanto, este es el resultado final. ¿Sí? Observen lo que decía el compañero. Una relación estudiante-programa, porque era una relación de muchos a muchos, que era lo que yo explicaba en el anterior caso del hobby. Aquí está el programa, ahora sí. Estas tablas de arriba están en 3FN. ¿Sí? Entonces miren que yo partí de una tabla con unos pocos atributos y para que me sirva en una base de datos hay que hacerle una transformación. Eso es lo que implica la normalización. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, si ustedes diseñan bien la base de datos en la parte anterior, casi con seguridad queda normalizada, porque uno piensa teniendo en cuenta esas reglas y le queda normalizada. Es necesario pues aprender la normalización y a revisar la normalización porque a veces a usted lo que le entregan es una hoja de estas. ¿Por qué? Porque la empresa puede que no tenga una base de datos, sino que está trabajando con hojas de cálculo o qué sé yo. Y usted a partir de ahí puede empezar a diseñar la base de datos, que fue lo que hicimos aquí. Finalmente aquí, esto que yo tengo, que es una factura, se convierte en esta pequeña base de datos relacional de 5 entidades. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, entonces el proceso que ustedes van a hacer ahora no es que tengan que inventarse allá una tabla como estas. No, ustedes cogen las tablas que tienen de su modelo y verifican que esas reglas se cumplan. Eso es lo que tienen que hacer. No es más nada, no es que, porque me ha pasado que se inventan una hoja para poder explicar, no, lo que necesitamos es que usted coja una tabla como le apareció y decir, vea, está en primera forma normal por esto, está en segunda por esto, está en tercera, mi tabla está ok. Ah, en esta encuentro tal situación que rompe la primera o rompe la segunda, lo soluciono así y salen. Eso en la tarea que enseguida la miramos.